la injustificada renuncia del defensor. La última palabra la tiene el tribunal. El tribunal dice que usted siga al frente de la defensa. No me doy por defendido. Renuncio a este letrado. Que es irrelevante su voluntad, este que letrado. usted no suspende el juicio, señor Silva. No es fraudulento. Es fraudulenta. Y el juicio continúa. Solamente ha hecho bien su trabajo. Bien. Contra un corrupto que es Blesa. Exacto. Esto está amañado. Y el juicio continúa. Bueno, actividad parlamentaria hoy en la Cámara Legislativa gallega para concretar una nueva estrategia que coincide con otras parecidas del Partido Popular de Galicia, dirigido, como todos sabemos, por Alberto Núñez Feijóo. En esta ocasión se trataba de poner algún parche a la reforma local que ha propuesto el Gobierno central a través del ministro Montoro y que aquí no acaba de gustar exactamente. Así que se trata de coger esa norma, agitarla un poquito, ponerle algunas tiritas y presentarla como algo diferente. Una estrategia que Feijóo viene aplicando en asuntos muy diversos y que tiene cansada a la oposición. Uxía Rodríguez nos va a dar los detalles de esta vía Feijóo. Cuéntanos, Uxía. Fernanda, pues efectivamente, la vía Feijóo podríamos llamar a la fórmula elegida por la Xunta para enmendar, sin enmendar, algunas de las políticas de Rajoy, para oponerse pero sin enfrentarse a las normas aprobadas por el Gobierno central. Una práctica que el presidente gallego ha usado ya en varias ocasiones. ¿En qué consiste? En poner parches a las leyes aprobadas en Madrid con las que Galicia no está de acuerdo. En definitiva, disimular los roces y las fisuras entre Xunta y Gobierno central que parece que no hay, pero que sí existen. Hoy mismo el Parlamento gallego ha tenido que aprobar uno de esos parches, una adaptación autonómica a una norma general. La polémica reforma de la Administración local de Montoro aprobada por el Gobierno no gusta a casi nadie, tampoco a la Xunta. Su forma de hacerle frente, acomodar la Galicia por la vía de urgencia en nuestro propio Parlamento. La Ley de Medidas Urgentes aprobada hoy en nuestra comunidad quiere garantizar que los concellos puedan seguir prestando los servicios que tienen en la actualidad, más o menos dejar las cosas como están, pero otra vez sin desafiar directamente a Rajoy. La oposición pedía a la Xunta que recurra a la reforma ante el Constitucional, pero Feijóo ha utilizado su propio método. As cousas que non nos gustan aparecen na lei, pois veñen impostas por a lei e, polo tanto, hai que cumprilas, pero efectivamente veñen impostas. Que vostede di esa lei imposta, un recurso de inconstitucionalidade, señor Rueda, un recurso de inconstitucionalidade. E iso é o que debería facer o Goberno galego. Cando non se está de acordo con unha lei, se recurre. Vostedes deberían agredir ao señor Montoro e ao Goberno central defendéndonos. E como? Coa legalidade, co recurso de inconstitucionalidade e, en segundo lugar, coa petición de moratoria. Por este camiño, señor Rueda, queda claro a quen defenden, aos de arriba. Que no seu momento non fixo os seus deberes para lograr que esa lei non se aprobara e que despois, por acción, primeiro non a impugnou e agora trae ao Parlamento galego o instrumento para que se poida aplicar plenamente en Galiza. Outra alternativa xa dixen que era confrontar, quedarse de brazos cruzados e dentro de uns anos a ver o que dicía o Tribunal Constitucional. Nós non quixemos facer eso, quixemos resolver os problemas que están agora mismo no día a día dos concellos. La reforma judicial planteada por Gallardón también ha encendido a su manera al Ejecutivo gallego. Otra vez las singularidades de Galicia no se tienen en cuenta, algo que a la Xunta no le hace nada de gracia. Por eso, sin callarse pero sin gritar, Feijóo ya ha dejado claro que con la desaparición de 41 de los 45 partidos judiciales de la comunidad no va a pasar por el aro. El presidente gallego exige 7 tribunales de instancia en lugar de los 4 que pretende el ministro. Aún así, primero avisa y confía en que en el Gobierno central lo oigan antes de tener que poner otro parche a la gallega. Confiamos en que a lei sexa de aprobarse unha lei flexible que se adapte ás particularidades xurisdiccionais da Comunidade Autónoma Galega. Deberían de coexistir 7 tribunais de instancia e non 4 tribunais de instancia. Sin incumplir, pero modificando con esta particular forma de enmendar la plana, hemos visto al Gobierno gallego en 2 temas fundamentales relativos a los recortes aprobados por el Gobierno de Rajoy, becas y sanidad. De hecho, fue Feijóo, el propio Feijóo, el que salió tras los respectivos anuncios de José Ignacio Bert y Ana Mato, días después de que el Ejecutivo Central comunicase que iba a revisar el sistema de becas. En tono solemne, Feijóo comparecía tras el Consello de la Xunta para anunciar esto.
como mínimo 1.500 estudantes terán unha matrícula gratuita máis dos que xa tiñan o pasado ano cun incremento do 75% do presuposto adicado a bolsas. En Galicia é máis fácil facer un estudo universitario, máis fácil, máis accesible que no resto de España. Y después de que Ana Mato anunciase la reforma que dejaba sin tarjeta sanitaria a los inmigrantes irregulares, justo al día siguiente, Feijóo salía a la palestra para decir esto. A Xunta, en consecuencia, cumplindo a legislación nacional e dentro do límite que permite a legislación para todo o Estado, ten decidido dar asistencia sanitaria ordinaria aos inmigrantes sin papéis veciños da comunidade autónoma galega. Un sí, pero no en toda regla, parece ser la baza de Feijóo ante Rajoy. Bueno, pues un repaso muy interesante, Roberto, que al final pone de manifiesto que no se comparte una estrategia en asuntos tan importantes como es la justicia, como es la administración local, como es la sanidad y como es la educación. No estamos hablando de detalles, estamos hablando de algo fundamental. ¿Qué está pasando? O sea, ¿está la disensión o es una estrategia de Feijóo? Bueno, la verdad es que yo no sé muy bien si es una estrategia o no, esto no lo sé. No. Me imagino que... yo, de todas maneras, a mí me gustaría enmarcar esto dentro de una cierta normalidad. Es decir, a ver si soy capaz de explicar lo que quiero decir, ¿no? En los estados descentralizados hay estructuralmente conflictos entre el centro y la periferia. Es inevitable. En todos los estados federales, y el nuestro es un estado federal, hay conflictos, que en algunos casos son mayores y que en otros casos son menores, claro. La oposición decía, ¿por qué no presenta usted un recurso de inconstitucionalidad? Bueno, mire, yo presento un recurso de inconstitucionalidad si creo que lo que han aprobado es inconstitucional. Puede ser que esto sea constitucional y que yo no esté de acuerdo, y por tanto la figura no es el recurso de inconstitucionalidad. El recurso de inconstitucionalidad no está para eso, está para recurrir a aquello que tú crees que es inconstitucional o que invade tus competencias, pero no está para hacer una política distinta a la del Estado en aquello en el que el Estado ejerce sus competencias. Por tanto, más allá de que pueda haber, que sin duda en algunos casos lo habrá, una estrategia por parte de la Xunta para desmarcarse de medidas impopulares, esta medida de no atender a los inmigrantes, pues es muy poco popular. Si a la gente se le dijera que tiene que pagar una tasa específica para dar cobertura para esa cobertura sanitaria, seguro que sería menos impopular. Pero en todo caso, no es popular. O sea, la gente prefiere que se le dé sanidad a todo el mundo, ¿no? Consecuentemente la Xunta dice, bueno, como esto no es muy popular, yo lo enmiendo dentro del margen que me permite. Pero, insisto, más allá de ese enfrentamiento, de ese juego dialéctico o de ese juego político para intentar zafarse de cosas que no te gustan, yo creo que hay que entender que la confrontación territorial es normal en los estados descentralizados. No hay ningún estado descentralizado donde no la haya. ¿Por qué? Pues porque el Estado ejerce sus competencias. En algunos casos, el Estado ejerce sus competencias excediéndose de sus competencias. Esto ocurre en Estados Unidos. Para poner un ejemplo, cuando gobiernan los demócratas es al contrario que aquí. Es decir, en Estados Unidos los más partidarios del gobierno descentralizado son los republicanos. Cuanto más conservador es, más partidarios es de que los estados tengan competencias. Bueno, pues cuando gobiernan los demócratas, en general, la federación tiene una tendencia a aumentar sus competencias. Por supuesto, si hay crisis económica, mucho más. Por tanto, yo creo que eso forma parte del juego normal en un Estado descentralizado. ¿Qué ocurre en el caso de Galicia? Que hay una particularidad, es que son del mismo partido. Y como son del mismo partido, claro, y como estamos acostumbrados en que los partidos nadie mueve cuestiona nada de lo que sucede, claro, vamos enseguida a trasladar el debate al resto de la mesa, pero para que la gente tenga toda la información, estamos hablando de esa reforma local aprobada por el Gobierno central y bueno, pues queríamos concretar un poco qué es lo que quiere Montoro hacer en esta reforma local ya aprobada. María Cabegato nos lo va a contar. Pues con la nueva ley de administración local, los municipios básicamente pierden competencias. Las comunidades autónomas tendrán que asumir algunos de los servicios que hasta ahora prestaban los ayuntamientos, como por ejemplo los servicios sociales, la conservación de los centros sanitarios o el mantenimiento y la gestión de las escuelas infantiles. Los municipios sí podrán optar a prestar estos servicios, pero siempre que sean delegados por el Estado o por los gobiernos autonómicos, con la condición de que no se ponga en riesgo
riesgo el equilibrio financiero de la hacienda municipal. En este punto de la norma es cuando surge uno de los principales problemas, ya que deja a los alcaldes en las manos de los interventores municipales para decidir lo que pueden o no pueden hacer, y es por esta dificultad añadida que se han detectado ya problemas en la contratación de personales de mantenimiento, de las brigadas contra incendios, de las oficinas de atención a jóvenes, las casas de acogida o, por ejemplo, los conservatorios. La nueva ley establece también los límites de las dedicaciones exclusivas en función de la población de los ayuntamientos y establece cuáles son los sueldos máximos para los alcaldes. Irán de los 40.000 euros anuales para aquellos regidores de municipios de menos de 5.000 habitantes hasta los 100.000 euros que podrán llegar a cobrar los alcaldes de ayuntamientos que superen el medio millón de vecinos. Fernanda. Bueno, pues estos son los titulares principales de esa reforma local aprobada por el Gobierno central, y yo no sé, Carlos, si tú crees que realmente hay dos estrategias o dos formas de concebir la política distintas, o es otra cosa, o es, bueno, pues concesiones al populismo. ¿Qué está pasando? Eu diríalle a Feijóo que non se pode servir a dous señores, non? Citando os clásicos, é dicir, Feijóo terá que escoller. E digo que terá que escoller porque esta vía, no caso concreto da lei de reforma da lei de bases de réxime local, esta vía é unha vía perigosa. Decía antes Roberto, claro, é que se el considera que a lei é constitucional non ten por que impugnala ante o Tribunal Constitucional. Bueno, pero a impugnación abre unha negociación, abre un proceso, non? Sí, o recurso se utiliza para o que non é. Eso bueno, xa sí, sabemos, que se pero utiliza está mesmo regulado, para o pero que está non é. regulado incluso agora esa vía, non? A través dunha negociación bilateral, de intentar resolver o conflicto, está mesmo regulado na lei orgánica do Tribunal Constitucional. Feijóo non quere ir por esa vía e quere resolverlo a través dunha lei de adaptación desta reforma local de Montoro a Galiza. Pero claro, é unha vía perigosa, por qué? Porque quen a pode impugnar, e se anunciou que pode impugnar esta lei de adaptación é o Estado. E se o Estado impugna esta lei, automáticamente esa lei queda suspensa. É o que pasou pois coa lei do ano 89 do goberno tripartito, non? Sempre unha por a 262. González Mariñas, da lei de coordinación das diputacións provinciais. O goberno daquela de Felipe González impugnou a lei e quedou en suspenso 7 anos hasta que foi derrogada. Hai disensión ou non? Hai dos formas de entender la política distintas? Hai Eu creo que diferencias non, entre creo unos que e non, outros? porque ao final recortan os dous igual. Mesmo se falamos de disensións, Feijóo foi pioneiro en moitísimos recortes. Cando falamos de recortar o acceso á sanidade pública, Feijóo foi pioneiro xa no ano 2011, a través dunha circular do Sergas, decir que os parados de longa duración non tiñan dereito a asistencia sanitaria salvo de urxencias. Por tanto, a ver, entre os dous as diferencias son pecata minuta, obviamente, non? E son estratégicas desde unha perspectiva máis electoral que política. Cada un ten que estar próximo ao seu electorado e entonces igual que facemos co localismo os axuntamentos contra a xunta, etc., pois facemos no Estado ou en Europa, por certo. Unha parte importante da política europea é, do discurso europeo que imos escoitar, é contra a política europea que estamos facendo, que estamos contribuindo a facer. E iso é porque hai unha manía constante de, en vez de explicar aos ciudadanos o que pasa, estar sempre salvándose con el electorado máis próximo e a verse cola, por decirlo de alguma maneira. Eu, de todas maneiras, quixera decir que de todos os problemas enunciados aí, é que eu creo que, xa non me acordo de todos, pero hai algúns que son notablemente diferentes de outros. E dando por boa unha parte sustancial da explicación de Roberto, eu direi algunhas outras cosas que poden engadir nova perspectiva. En primeiro lugar, eu creo que o problema da lei de régimen local ven dado de que en ningún caso se fixo un correcto diagnóstico nin se atreveron a unha solución efectiva. E, por tanto, puxeron unha chapuza... Que pasaba por? A solución efectiva. Sí. A solución efectiva pasaba fundamentalmente polo siguiente. E é porque non haxa un que gaste e outro pague, que é o problema fundamental que tiñamos hasta ahora na administración local. Yo me pongo aquí con las políticas sociales, gasto as gallas y luego paso la factura. Y lo que viene a decir el gobierno, como fai calquera gobierno, es decir, no. El que paga es el que pone los límites, porque si no, esto es un desbarajuste absolutamente insoportable. Y yo creo que en eso tenían razón. En la otra parte, quiere decir, ¿qué había que haber hecho aquí? Eu creo que había que haber aproveitado para facer unha verdadeira reforma da administración local en España. Da planta. Da planta e máis da administración en sí misma, porque eu creo que o feito de que haxa unha administración
un modelo local Las para que toda plantas España, bosques. nesta España federal que nos recorda todos os días Roberto. Como, por certo, están facendo en Francia, en Italia... É un absurdo, porque por algo se dá. se hai algunha competencia que debería de estar descentralizada e ser competencia absoluta da administración local. Cada un ten a administración local. Pero que iso originariamente, ate o Estatuto Galego, curiosamente, era o que estaba na Constitución e tal e como se interpretaba. O Estatuto Vasco... Non está, Bueno, a Constitución o meten polo A ver, 141 rematamos, José Luis, que iso... remata a argumentación, por favor. Entonces, eu creo que, por exemplo, un caso netamente distinto é o tema da reforma do Poder Xudicial. Porque eu creo que aí hai tamén outra irreflexión de base, pode andar sin haber discutido as cousas suficientemente a tempo, pero eu creo que estamos discutindo unha cousa que é imposible. Se se toma a idea de que ten que haber unha definición por provincias e se fai unha excepción por número de habitantes, as excepcións son centos en España. Bueno, Vigo é unha excepción bastante excepcional, Bueno, non é tan excepcional, non, pouco máis. Alcalá de Henares, claro, pero... Jerez de la Frontera, hai moitas cidades de 200.000 habitantes en España que non son capitales de provincia. Xixón. Os máis importantes son Vigo, Xerez e Xixón. Hombre, sí, e Hospitalet. E moitas máis. No, pero en torno aos 200.000 están un montón delas, Pero Vigo ten 300.000. Vigo, a singularidade de Vigo é que é a cidade máis poboada do país, ademais. Pero non hai ademais. singularidades nunha cousa destas. No, eu creo que... Vigo é a que máis habitantes ten de Galicia. A Sí, cidade con máis habitantes, 300.000. Ah, deste país? Claro, deste país, claro. No, pero refirme como iso é unha... Bueno, que é unha cousa rara. O concello Claro. que máis habitantes, non a cidade que máis habitantes. Eu creo que aí... Bueno, xa empezamos. No, é verdad. Non fago ningún localismo coruñés. A ver, eu que o que quero dicir é que aí seguramente habría que ir... A ver, por favor, un momento. Eu creo que aí habría que ir a unha circunscripción judicial distinta da provincia, que creo que sería a única solución para este tipo de problemas. Porque manter a circunscripción provincial es por facer excepcións é unha tarefa imposible. Bueno, el asunto de la reforma de la planta judicial nos meteremos profundamente en ella estos días, porque la verdad es que lo que se propone es de órdago, supresión, modificación absoluta de tal y como concebimos la planta judicial en estos momentos. No, solo una cosa muy breve. El tema de la planta judicial es el único tema en el que la Constitución deja clara que debe haber una participación de las comunidades autónomas. Luego el Tribunal Constitucional se inventó una cosa que es la administración de la Administración de Justicia, que es un invento, un disparatado, y que le dio por ahí y nada más, ¿no? Pero es el único tema en donde el constituyente, con buen criterio, dijo, no, mire, la definición de la planta judicial tiene que hacerse teniendo en cuenta la estamos hablando de la administración, que uno de los autónomas. grandes problemas que tiene es la saturación. Claro, es uno de los la grandes planta problemas. judicial no es igual en un sitio que en otro. Esto, Claro. Bueno, no, pero quería, estamos hablando de las políticas de la Xunta, de esas disensiones normalizadas que plantea Roberto entre estos dos gobiernos, entre el gobierno gallego y el gobierno central, y hay un asunto que tiene que ver con la educación, que también apuntábamos esa política de becas que puso en marcha el gobierno gallego y esa decisión de congelar las tasas universitarias. Estos días, gran bombazo informativo de La Voz de Galicia, que posteriormente han seguido el resto de los medios y que tiene que ver con el hecho de que más de 1.000 estudiantes gallegos universitarios estarían teniendo problemas graves para poder atender el pago de esas tasas judiciales. Hoy ha comparecido ante los medios el consellero de Educación para anunciar que se va a analizar caso por caso. En todo caso, hay que esperar a analizar esos datos. Vamos a intentar analizarlos en profundidade cas propias universidades nome por nome, caso por caso, para ver, porque é certo que ten que se cumplir. E a Consellería mantén o que dixo dende un primeiro momento. Un alumno que é un bo alumno, que quere, non pode ser que por circunstancias económicas quede fora do sistema universitario ou do sistema educativo en xeral, non? Polo tanto, aí sempre vai estar a Consellería, independentemente de quen este, porque así, se un rapaz o merece, se un rapaz se esforza, se un rapaz obtén méritos, pois é verdade que por circunstancias económicas non pode quedar fora. Bueno, aclaración de hoy del consejero de Educación, Lourenzo. Bueno, quería retomar o tema anterior, pero... Bueno, tiene un pouco toque ver. No, pero brevemente, Sí. no? É dicir, que a mí o que me chama a atención da cuestión anterior é que a novedade que ahora fala Rueda, xa non fala Feixó, que foi o que fixo todos os anuncios anteriores, eso me parece significativo, porque Feixó cada vez fala menos. A segunda, e ten que ver xa con isto,
é que efectivamente eu creo que ten razón Barreiro, é dicir, hai propostas que se dirixen a distintos electorados, cada quen cuida a súa parroquia, vanse maqueando e nin guerra de guerrillas nin nada, é dicir, cada quen amaña como pode e se van entendendo, punto, eu creo que non hai máis historia. E a prova é precisamente este tema, non? En xuño do ano pasado levaban subindo as matrículas 2 anos e Feijóo dice hai un novo cambio co sistema de bolsas que perxudica gravemente aos bolseiros. E Feijóo dice que aquí non vai haber ningún problema, ¿no? Porque, efectivamente, a política da Xunta neste asunto é hai unha enorme demanda de educación superior en Galicia e nós favorecemos a nosa parroquia que a quere. E non vamos a... ¿Qué ocurre? Que as políticas que están facendo no Estado van en contra Pero no hay algo de ideología detrás de esas decisiones. Hai mucha ideología, efectivamente. Hay planteamientos ideológicos distintos en un sitio y en otro. Por suposto, que hai que ocultalos. No, en un sitio e en outro non. Eu creo que hai os mesmos nos dous sitios. É dicir, o planteamento ideolóxico en Madrid é o mismo que aquí. O que fai Feijóo? A eso iba precisamente. Dice, vai haber 1.500 bolseiros máis. Dixo en xuño. O que está descubrindo a Voz de Galicia é que non só non é verdade, sino todo o contrario. ¿No? Porque a xente está deixando de pagar as bolsas. Está deixando de pagar as matrículas por moitas razóns. Pero en todo caso é un indicador de que a xente ou non pode, ou non quere, ou vai deixar de estudiar. Non aumenta a morosidade porque de pronto aumente o número de jetas que non queren pagar. E nese sentido, o que acaba de escutar yo agora o conselleiro é que non ten ningún sentido. O sea, as universidades teñen unha competencia que ademais é constitucional e en uso de súa autonomía e en virtude do plan de financiamento que existe reciben unhos recursos. E eses recursos os reciben por moitas razóns. Que non é por número de estudiantes, sino por créditos matriculados, que é o que se paga. Tuco, brevemente, por favor. Bueno, non é un problema, non é o mesmo porque de ideoloxía, porque o problema é que Feijóo non ten ideoloxía. O digo como penso, creo que Feijóo é un oportunista. Rajoy sí ten ideoloxía, Rajoy é un conservador, pero Feijóo non ten ideoloxía. Entón, na miña opinión, dito isto, tamén quero dicir que o da planta judicial é inaplicable, é unha tolería directamente, non é aplicable neste país, ao mellor en Castela-A Mancha sí, aquí é inaplicable, por as condicións propias demográficas e de modelo poblacional de Galicia. Segunda cuestión, se isto que fai Feijóo é xenuíno, está ben, quero dicir, é unha maneira sutil de, facendo unhas leis no Parlamento de Galicia, tratar de burlar cuestións que lle estorban a él, non? Non me parecería mal, o problema, como acaba de decir Lourenzo, coas becas, ou, digo eu, con a tarxeta sanitaria. O problema é que a tarxeta sanitaria, a letra pequena, pon unhas condicións casi draconianas para que os inmigrantes teñan un dereito á asistencia sanitaria. E casi teñen que levar aquí non sei canto tempo empadronados, unha serie de condicións moi complicadas. Por lo tanto, se é xenuína, a mí non me parecería mal, incluso me parecería brillante, pero eu teño dudas de que isto sea así. Bueno, pues dejadme que avancemos un poco, un paréntesis nada más que quería compartir con ustedes porque nos llamó mucho la atención la declaración que hoy hacía José Blanco, que escuchábamos antes, en relación con el accidente de Angrois. Les cuento que hoy en el Parlamento el Bloque Nacionalista Galego ha tratado otra vez sin éxito de intentar que el accidente, las circunstancias que condujeron al accidente sean investigadas también en comisión parlamentaria. Una vez más, fracaso, pero por la mañana el candidato, el número 10 de la lista del Partido Socialista a las elecciones europeas, hablaba sobre el particular. Saben que hay una asociación de víctimas que ha pedido expresamente que el señor Blanco sea retirado de esas listas por su supuesta responsabilidad en las decisiones políticas que tomó y que pues precipitaron el tragiquísimo accidente que se vivía el año pasado aquí en Galicia. Habló de este particular, Pepe Blanco, dijo esto. Yo no voy a pedir disculpas por haber impulsado la alta velocidad a Galicia, por haber invertido más que nunca en alta velocidad en puertos, en carreteras, en aeropuertos. La única decisión que he tomado como ministro es priorizar la inversión en el ferrocarril de Galicia. Esa es la decisión que yo tomé. Y a partir de ahí se fueron tomando decisiones para ejecutar ese compromiso. Y por tanto, tengo todo el respeto por las víctimas. Yo también he perdido un ser muy querido en ese accidente de tráfico, muy querido. Nunca lo he dicho muchas veces. Y por lo tanto, estoy emocionalmente y sentimentalmente también afectado y consternido por esa tragedia.
Pero dejemos trabajar y que se concluya y que se analice y que se vea si hubo algún fallo, en qué momento se produce el fallo, en qué tiempo se tomó esa decisión. Dejemos trabajar. Bueno, pues esta fue la respuesta que dio José Blanco a esa petición de las víctimas y esa confesión de que en ese tren viajaba también un amigo suyo. Era simplemente la intención que teníamos de compartir con ustedes lo que él decía hoy, porque queríamos hablar también de el lamentabilísimo, el tragiquísimo incidente que se producía hace unas semanas. Lo recordarán cuando una niña que vivía en una localidad del condado de Treviño fallecía como consecuencia de no recibir la asistencia sanitaria que le correspondía a la vista de la gravedad de su cuadro clínico. Un problema lamentable de fronteras, de competencias en función del territorio, que hoy ya se ha sabido como consecuencia de que se han desvelado las grabaciones, que fue por eso, porque la familia estaba en un sitio, le correspondía a una comunidad distinta, en este caso Castilla-La Mancha, cuando estaba reclamando un servicio desde el País Vasco. Lamentable. Una varicela que se complica, una llamada de auxilio, un conflicto territorial y el peor desenlace. La pequeña Anne, de 3 años y medio, moría el pasado 17 de marzo tras ver cómo se complicaba su enfermedad sin recibir de urgencia asistencia sanitaria. Pues que no le han hecho ni caso. No le han hecho ni caso, la han abandonado como... Nadie le ha hecho caso. Es una vergüenza que estemos así en estos años, que muera una niña de 3 años. Por no atenderla. La niña vivía en la Puebla de Arganzón, un pueblo del condado burgalés de Treviño. En Treviño residen 1.500 personas. Pertenece administrativamente a Castilla y León, pero está dentro del País Vasco, en la provincia de Álava. Su madre pidió al 112 auxilio médico al hospital de Vitoria, donde la niña había recibido el alta la noche anterior. ¿Y estáis en la Puebla de Arganzón? Sí. Vale, y eso es... A ver, pero eso es Treviño, me parece, ¿no? Sí, eso es. Claro, es que tendrías que llamar a Treviño, porque ha entrado la llamada aquí, en Vitoria. No, claro, es que a nosotros nos están atendiendo en Vitoria. Ya, pero se están atendiendo en Vitoria, pero ahora mismo, médico de urgencia, eso os corresponde Treviño. Os corresponde Treviño. Nosotros desde aquí, médico, no te podemos enviar. Más de 5 minutos y medio de conversación, en los que la madre no llega a exigir la ambulancia ni la médico a ofrecérsela. Le indica que acuda al facultativo de guardia en Treviño o que pida auxilio al Hospital Comarcal de Miranda de Ebro, en Burgos. Fueron los padres los que la llevaron por su cuenta de nuevo al Hospital de Vitoria. Horas después, la niña muere por un shock séptico por estreptococos. Forma parte de estas distorsiones que provoca la existencia de un enclave que pertenece administrativamente a una administración muy lejana, cuando sin embargo hay una administración próxima y que tenemos que resolverlo. Ningún reparto competencial puede, en fin, justificar la no asistencia. No hay ningún protocolo. Todos los ciudadanos tienen derecho a la asistencia sanitaria en toda España. Por ser españoles, asistencia en toda España. La Consejería de Sanidad del Gobierno vasco le ha abierto un expediente a la profesional del 112 que atendió la llamada. La acusan de no haber valorado la gravedad de la niña, de la que estaba informada. Admite también que no existe ningún convenio explícito con la Junta de Castilla y León en materia sanitaria. Que si la ambulancia de Miranda, que si la ambulancia de Vitoria, que no nos corresponde. ¿A quién les corresponde? Una atención nos merecemos. Un accidente que hubo aquí en agosto o en julio, que estuvo el padre y el niño heridos, se los llevaron a Vitoria y al niño que había fallecido se lo llevaron a Burgos. Los padres de Anne se han querellado por negligencia. Bueno, Roberto, esto es lamentable. Yo no sé cómo... Si lo tenemos que considerar simplemente un incidente lamentabilísimo con el resultado de una niña muerta o es una alerta sobre otro tipo de cosas. Vamos a ver, yo creo que es fácil en estos casos, claro, hacer... en fin, esto, tirar por elevación, ¿no? El número de casos que se producen de personas que tienen un problema médico como consecuencia de que no se les atiende por razones territoriales es, ¿cuánto? Ínfimo, ínfimo. Esto es... Diariamente millones de actos. Claro, a eso me refiero. Transfronterizos, pero vamos. Es ínfimo. Es decir, esto es una... En términos descriptivos es nulo. Claro, en términos descriptivos es nulo. Entonces, esto es una desgracia terrible que es consecuencia de que efectivamente la profesional del 112 no valora adecuadamente lo que tiene que hacer, probablemente de que los padres esto no agarran y se cogen el coche y se van directamente sin preguntar más, porque además es verdad lo que dice la ministra, no hay ningún protocolo, todo el mundo tiene derecho a ser atendido en todas partes. Esto de que hay no es cierto. Tú te presentas en urgencias con tu tarjeta sanitaria y seas de donde seas, de Calatañazor, es igual.
Tú te presentas y te tienen que atender. Hasta ahí podríamos llegar. Por lo tanto, ¿qué es? Es una desgracia terrible. Esto, en fin, sobre la que se puede hacer toda la demagogia del mundo, pero lo que es una desgracia terrible, porque en el sistema sanitario español no hay problemas derivados de este evento. Yo creo que Tuco sabrá algo más de esto, pero yo creo que vamos, aquí ¿no, Tuco? el verdadero fallo es el que no se hace una valoración efectiva de la gravedad de la niña. Claro. Y no se hace, entre otras cosas, porque se le había dado de alta en el hospital la noche anterior, claro. Y porque lo que le dicen es, dígale usted al médico de su pueblo de urgencias, creyendo que no estábamos ante ese caso. Y yo creo que eso sucede dentro de las provincias y dentro de los ayuntamientos, en todos los hospitales. Y dentro de los hospitales, efectivamente, que llega una persona y no la saben valorar en aquel momento. Y eso es un error médico y no es otra cosa. Y yo creo que sacar este tema más allá y sobre todo darle significados por el hecho de que estemos hablando... A ver, el tema del condado de Treviño habrá que resolverlo también, ¿verdad? En alguna ocasión, efectivamente. Habrá que resolverlo algún día. Pero es un tema distinto. Sí. Bueno, pues hoy, como decíamos, se supo el contenido de esa conversación entre la madre y la responsable del 112. Quizás sería interesante saber como está xestionado o Servizo 112, se é un servizo privatizado, se non, porque igual inflúe tamén, non? Pero es igual, porque sea privatizado ou non, non hai problemas, Carlos. Carlos. Roberto, pero que hai problemas, a capacitación de quen ten que valorar a gravedade e non ten a iniciativa de decir, pois mire, espere que se opoñe en contacto. ¿Cuántos problemas hai con el 112? Ninguno. O que sí que é certo... Es un caso excepcional. Eu estou moi de acordo co que acaba de decir, absolutamente, ademais, non? Pero o que sí que é certo é que a propia Voz de Galicia publicou últimamente pois o caso de uns asturianos en Santa Comba que non lles atendían. En algúns casos, os desplazados están tendo problemas, pues, eso que chamaban desplazados, que non sei se que chamando así. En la profesión médica, que generalmente la gente es lista, siempre hay algún Hay el mismo porcentaje de... No solo eso, No, porque hai unha sensación de restricción, unha falta me parece a mí. Preparación do médico que pode ocurrir. Hai en medicina unha cousa que se chama error inevitable, é moi habitual, é indistinguible. Por exemplo, unha sepsis meningocócica dunha amigdalitis nas primeiras fases. Chega un neno a urxencias de pediatría cunha amigdalite aguda, aparentemente, e o médico o manda para casa. E resulta que en casa de pronto ás 6 horas aparecen petequias e ten unha sepsis meningocócica que é unha situación gravísima. Vamos a ver. Déxame contar unha cosa brevemente, Roberto. Pero aquí o problema é, quero decir, entre A Rioja Euskadi existe un convenio para atender aos cidadáns do sur de Álava no Hospital de Logroño. Hubo, por certo, un problema aí atrás para renovarlo, pero hai non. Tamén non hai convenio con Álava, con Vitoria. Non parece que está claro, sí. Lo que non le dicen es que es... Lo que no le dan la razón es en que tienen que mandarle la ambulancia. Claro. La ambulancia es la clave. Lo que le dicen es, eso es un tema del médico. Vaya usted al médico. Ibas a decir algo, que ya había ingresado la víspera en el Vamos a ver, iba a decir algo que tú no me quitará la razón, seguro que me lo confirmarás. Es decir, tú llegas, y yo lo he vivido recientemente, esto con una de mis hijas, tú llegas a un hospital, y el médico actúa también en función de la capacidad que ve en el paciente, o en los padres de la paciente, para juzgar sobre la gravedad. Es decir, que hay casos en que el médico dice, bueno, este señor es capaz de identificar lo que son unas petequias, lo que son, y te mandan a decir, si hay si hay una fiebre alta, coño, si el individuo tú ves que no es capaz de hacer esos juicios, no la mandas a casa y la ingresas. En cualquier caso, en este caso es cierto que se junta otra circunstancia, que es que la niña se muere de una enfermedad que es la varicela, y sabemos lo que está pasando con la vacuna de la varicela, que ha sido retirada de las farmacias y que se ha modificado el calendario vacunal que estaba vigente en determinadas comunidades autónomas, por cierto, con gran disgusto y gran crítica científica por parte de los profesionales que saben de vacunas y de cuáles que tienen que ser los protocolos al respecto. Efectivamente, exactamente. Treviño, por cierto, una anomalía medieval. Bueno, vamos a dejar el condado de Treviño porque quería hablar un poquito de lo que está pasando en Cataluña. Los titulares de la jornada pasan, pues una nueva fractura dentro del PSC. Un grupo de dirigentes del PSC en la provincia de Girona, comandados por el veterano Joaquín Nadal, han dimentido de la dirección local por desavenencias con la estrategia que está siguiendo, en este caso, Pera Navarro, aunque de momento siguen vinculados al PSC. Como decimos, una nueva fractura que se viene a sumar a la que ya se producía hace unos meses, coincidiendo con esa intención de algunos partidos de celebrar una consulta soberanista el próximo 9 de noviembre. Se habló de Cataluña hoy también en el Senado, porque comparecía el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que dijo esto. Conclusión.
Muchas palabras de amor, pero el Estado mira poco hacia Cataluña. Prefiere hablar de amor, pero dándonos la espalda. No cuentan ni con nuestros valores, ni con nuestros proyectos, ni con nuestras prioridades, ni con nuestra capacidad de gobernanza. ¿Cómo me viene a hablar aquí de que se le quita competencias cuando estamos hablando de renunciar a la moneda, de renunciar a la política monetaria, de renunciar a la política cambiaria, de que las cifras de déficit y de deuda nos cifra la Unión Europea? ¿No se da cuenta ustedes de por dónde va el mundo? Hablan ustedes de sentimientos. Yo estoy de acuerdo en respetar sus sentimientos. Hasta ahí podíamos llegar. ¿Quién se cree usted que soy yo? Solo le pido una cosa, que respete los sentimientos de otras personas que pueden tener unos sentimientos diferentes de los suyos, que también las hay. Y créame que yo estoy a favor del diálogo, pero es muy difícil dialogar cuando uno se entera a través de los medios de comunicación que se celebra una rueda de prensa en la Generalitat de Cataluña, donde allí la CUP, los antiguos comunistas, Esquerra Republicana y ustedes deciden convocar unilateralmente un referéndum, fija la fecha y las preguntas y no tienen a bien ni comunicárselo al Gobierno de España ni a las Cortes Generales, que algo tendrán que opinar en este asunto. Claro que queremos dialogar, pero no olvide usted una cosa, que ni el Tribunal Constitucional ni las Cortes Generales españolas admiten ese referéndum porque dicen que es ilegal y, por tanto, les corresponde a usted decir ahora qué quieren que hagamos. ¿Le pide usted al presidente del Gobierno que se salte la voluntad de las Cortes Generales, la soberanía nacional y las sentencias del Tribunal Constitucional? Eso no puedo. Por tanto, imaginación, señor Cleries. Bueno, apelación a la imaginación por parte del presidente del Gobierno, y vamos a completar este bloque antes de escuchar las valoraciones de nuestros compañeros de hoy con una conexión con Marina Chiavegato dentro de esa lista de extravagancias que están trufando también este proceso por todas las partes. La de hoy corresponde a una de ellas. Marina Chiavegato, ¿qué ha pasado con ese cuadro y esas banderas? Pues Fernando, estamos hablando del grabado del francés Pierre Abelin, publicado originalmente en blanco y negro, lo veis en la pantalla, y en 1692, bajo el título Barcelona, Villa Capital del Principado de Cataluña. Lo encontramos en una exposición inaugurada por la Generalitat en el Centro Cultural Blanquerna de Madrid, que se titula 1714, Memoria Gráfica de una Guerra. El problema es que en dicha exposición se elige no esta versión del grabado, sino que una que se adapta un poco mejor a la visión de la Generalitat de lo que pasó en 1714. En esta segunda versión se manipula la bandera de un navío de guerra que supuestamente ataca el puerto de Barcelona. Y como no, las banderas de este navío aparecen coloreadas las tres franjas horizontales, roja, amarilla y roja. El problema, Fernanda, es que en la actual bandera de España la vemos en esta versión elegida por la Generalitat, no fue utilizada por la Armada hasta 1985, es decir, que la bandera solo entró en vigor 71 años después de los acontecimientos narrados en este grabado. Fernanda. Una nueva... no sé cómo calificarlo. La invención de historia. No, pero no es la invención de la historia, es la mamarrachada. Es la pura mamarrachada. Es decir, estamos instalados en la estupidez más absoluta y en la mamarrachada. Y nada más. Es decir, que es una cosa, o sea, que a alguien se le pueda ocurrir manipular un grabado con las banderas de España es una mamarrachada. Sencillamente que el individuo que se le ocurra hacer es un badulaque y nada más. Es una cosa absurda. Consecuencia de lo que acaba de decir Roberto, Rajoy estuvo formidable. Formidable, hombre, claro, es evidente. Estuvo formidable, sembrado. Y ya va siendo hora de que se cabree un poco más. Claro. Porque, hoy estamos más cabreados, ¿no? No, claro, por eso digo, que se cabree un poco más, porque cuando se cabrea lo dice mejor. Lo dice mejor. A ver, Carlos, eu disinto parcialmente, concordo. Mamarrachada o da bandeira? Concordo no da mamarrachada, desde logo o responsable de manipularse, que realmente houve unha manipulación, porque tamén había unha bandeira, parecía bandeira arxentina, ou podía verse, sí, pero bueno, parecía bandeira, se te faltaba yo sol. Sí, faltaba yo sol, efectivamente, iso tamén era pois casi 100 anos antes, non, de que Argentina se independizase, pero bueno, pois o que foi máis alado de ver se tomou con moita ansia, non, aquilo de facer ou de manipular o grabados, é certo que foi manipulado, pois eu creo que hai que adoptar algunha decisión con respecto a él. No segundo, eu creo que Rajoy non estivo sembrado, Rajoy aquí estáse dicindo que o que pasa en Cataluña é un problema dunhas élites, duns partidos. Bueno, creo que hai unha gran maioría na sociedade catalana que quere votar, que quere decidir e que quere ser consultada acerca de como quere organizarse, de que relación
quere ter co resto do Estado, etcétera, etcétera. E Rajoy, pois non sei se estivo sembrado ou non. Para min Rajoy o que está é negando un dereito democrático fundamental que é o dereito do povo catalán a decidir. Bueno, dejad de que hagamos aquí un punto y seguido porque tenemos a un invitado al otro lado del teléfono, el pidió José Silva. Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, sin duda uno de los protagonistas de la jornada. Vamos a hablar unos minutos con usted, tendremos ocasión, espero, de hacerlo en persona dentro de unos días cuando visite Galicia, pero si le parece, vamos a ver qué pasaba hoy en ese juicio protagonizado, como decíamos, por usted. Llegaba al tribunal como un héroe victorioso, pero nada más entrar se ha llevado el primer revés. El tribunal no acepta la injustificada renuncia del defensor. El tribunal no ha consentido que se quede sin su abogado. La última palabra la tiene el tribunal. El tribunal dice que usted sigue al frente de la defensa. No me doy por defendido. Renuncio a este letrado. Primer rifirrafe y primer intento de parar el juicio. Que es irrelevante su voluntad, que usted no suspende el juicio, señor Silva. No es fraudulento, es fraudulenta. Y segundo revés. Y el juicio continúa. Abucheos. Desde la platea. Esto es un juicio, no es un teatro. Y tras un paréntesis para supuestamente preparar su declaración, vuelta a la carga. No podrá realizar pregunta alguna por mandato expreso del Colegio de Abogados. El juicio continúa. Pero al público no le ha gustado. Que se calle y salga. Solamente ha hecho bien su trabajo. Bien. Contra un corrupto que es Blesa. Exacto. Esto está amañado. Un insistente Elpidio Silva apostaba su última carta. Pero quiero manifestar que quiero recusar al tribunal. Carta perdedora en este pulso de un juez con otro juez. Bueno, muy resumida la jornada que hoy se vivía en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, señor Silva. Para las personas que no estaban allí, para las personas que sabemos de la justicia lo justo, ¿cómo nos puede explicar lo que pasó hoy? Bueno, muy sencillo. Hoy el presidente del tribunal ha protagonizado uno de los hechos más bochornosos de la historia judicial en general. Me refiero a cualquier país. Un acusado tiene derecho a elegir abogado. Si este derecho se sacrifica, nos cargamos cualquier referente de lo que podamos entender por un juicio justo. Y un abogado, cuando, esto lo dice el Estatuto Deontológico, lo dice la legislación colegial, cuando advierte que el proceso no se rige en absoluto por unas mínimas garantías, está en la obligación de manifestárselo a su cliente y desde luego debe de observarse incluso la obligación que puede llegar a tener el letrado de renunciar a la defensa o desde luego hacerle participar al cliente de que aquello no está funcionando, de que las garantías son nulas o inexistentes. Pero ¿en qué momento su abogado bueno, pues tuvo esa sensación que nos está usted transmitiendo, que no había las garantías suficientes? ¿En qué momento del proceso? Pues precisamente el primer día, porque nosotros habíamos formulado, mi letrado formuló un escrito de más de 50 folios, nos encontramos con que allí el primer día ni siquiera se había dado contestación a ese escrito, poniendo de manifiesto todas las nulidades existentes, y las nulidades pues son muy variadas y están en el proceso porque la grabación del proceso yo creo que dará la vuelta al mundo. Una de ellas, quiere decirse, es clave. 2 magistrados que estaban antes en ese tribunal han aceptado que no eran imparciales. El magistrado Francisco Vieira y la magistrada Susana Polo han reconocido su falta de imparcialidad y esos magistrados, sin embargo, son los que acordaron las diligencias de prueba que se pueden practicar en el proceso. Usted imagínese que le dicen que usted va a poder practicar en el proceso solamente las diligencias de prueba que le hayan indicado, que le hayan acordado 2 personas, 2 magistrados que no son imparciales respecto de usted. Hay quien tiene en cuenta, teniendo en cuenta la singularidad de lo que estamos viviendo estos días en relación con este proceso, hay quien considera que lo que está es usted aplicando una estrategia relacionada con la carrera política que acaba de iniciar y que le interesa un aplazamiento del juicio a después de las elecciones europeas. Le han hecho esta pregunta en las últimas horas, pero yo también tengo que hacérsela. ¿Es así? ¿Es una maniobra dilatoria? No, a ver, si eso fuera cierto, no podríamos hablar de una recusación que ha prosperado. No podríamos hablar de que una de las magistradas que está presente en este juicio, en este tribunal, ha pertenecido al Partido Popular y ha ejercido cargos como concejala, como teniente de alcalde, y además no hablaríamos de un
presidente de un tribunal que niega el derecho a tener un abogado. Es que esto es una situación tan alarmante, es tan tremenda. Es decir, ¿cómo es posible que, por ejemplo, se permita que Blesa vaya a declarar a su gusto sobre lo que le venga bien? Ya que declara como testigo, tiene la obligación de decir la verdad, pero solamente en lo que a él le aproveche, no en lo que le pueda perjudicar como imputado en el caso Banco de Miami. ¿Cómo es posible que nos planteemos un proceso sin que esté allí la pieza de convicción del proceso? Los correos de Blesa en los que yo me basé, en parte, para ingresarle en prisión. Sí, es que es una nulidad detrás de otra, y la última es flagrante, porque lo que no cabe entender bajo ningún concepto es que jueces que no son imparciales pueden acordar las pruebas que se van a practicar en un proceso. ¿Y por qué cree que está pasando esto con usted? Bueno, yo creo que esto tendrá que contestarlo el tribunal, y desde luego parece que hay un atropellamiento, hay un funcionamiento anómalo, con una velocidad desmedida, absurda. Sí. Antes de que yo me fuera a presentar a las elecciones, el proceso era para el mes de junio o julio. Esto se ha adelantado. ¿Por qué? ¿Qué prisa hay? Quiere decir, ¿es que piensa el tribunal que es seguro que yo voy a ser parlamentario europeo? ¿Es que piensa el tribunal que si soy parlamentario europeo está tramitando esto con tal número de irregularidades que el Parlamento Europeo le va a denegar el suplicatorio? Eso quiere decir que hay mala conciencia, que se está haciendo mal. ¿Por qué quiere dedicarse a la política? Quiero dedicarme a la política porque lo que he comprobado, desgraciadamente, es que, en primer lugar, no quiero que esto le pase a ningún ciudadano más. Lo que le está pasando a los preferentistas, a los empleados de Iberia, a los que tienen que pagar el déficit de tarifa eléctrica, que somos todos los españoles, y lo que me está pasando a mí, no quiero que vuelva a suceder, y desde la justicia no se puede conseguir. Hay que ir a Europa, hay que ir al Parlamento Europeo, y desde la Organización contra el Fraude, la agencia que está incardinada al efecto de luchar contra la corrupción, desde el Consejo de Europa y desde luego desde el Parlamento Europeo y las instancias comunitarias, el Plan Greco, se debe de impulsar una acción que ya no admite demora para que España se acomode a lo que es el canon judicial normal de un país como Francia o Alemania o Gran Bretaña. Esto es vergonzoso, lamentablemente. Está denunciando con contundencia lo que usted considera que está siendo una injusticia en relación con su actuación judicial y con ese proceso por haber encarcelado al señor Blesa. ¿Tiene la impresión de que está sucediendo lo mismo con otros jueces que también están investigando casos de corrupción? Estoy pensando en el juez Andreu o en el juez Ruz. Bueno, yo creo que son distintas formas de trabajar. Cuando un proceso se instruye con la celeridad que yo puse en marcha, un poco más de 6 meses, está casi perfectamente configurado y peritado el proceder corporativo, posiblemente penal, de Miguel Blesa, cuando con una gran rapidez también se estaba investigando la cosa del Banco de Miami. Esto tocó algún nervio, tocó algún elemento clave, importante, del sistema en su funcionamiento más pervertido, y optaron por apartar al juez. Es decir, hay amedrentamiento en la clase judicial. El mismo comportamiento que ha escenificado este magistrado, Arturo Beltrán, amenazando a mi abogado, coaccionándole, diciéndole que ha cometido faltas deontológicas, mintiéndole, teniendo que desplazarse allí el diputado del Colegio de Abogados de Madrid para ampararle y decir que no estaba cometiendo ninguna falta, para ampararle en su derecho a renunciar a una defensa en la que no cabe creer ya con este proceso. Esta manera de mentir, de coaccionar y amenazar, este amedrentamiento, es lo que se practica en el ámbito judicial, en el sentido de que se lanza un mensaje a navegantes y, bueno, pues que cada uno vaya buscando su sitio. Seguro que ha escuchado en las últimas horas algunas acusaciones contra usted. Hay, por ejemplo, quien ha dicho o quien está lamentando que el proceso contra la Blesa, cuya actuación muchos consideran bueno, pues que no fuera correcta, se pueda estar viendo viciada por su protagonismo. ¿Qué le parece esta reflexión? Perdón, no lo he entendido. Sí, que hay quien dice en estas horas que el proceso judicial abierto contra Miguel Blesa, que algunos consideran que tiene que suceder, que se pueda estar viendo viciado, interrumpido o contaminado por su protagonismo como juez.
no termino de entender por qué. Es decir, Blesa tiene que responder en la causa del Banco de Miami, donde por cierto se ha declarado que los correos corporativos eran eso, correos pertenecientes a Bankia, antes a Caja Madrid, correos corporativos, y se han puesto a recaudo. Esa es una causa donde él tendrá que responder como imputado. También tiene que responder en el caso de las preferentes. La Audiencia Nacional le ha dicho al juez Andreu que se ponga a investigar lo que pasó antes de rato. Esto es de alguna manera confirmar la línea de investigación que yo llevaba. Hay que investigar toda esa gestión corporativa. Él tendrá que responder en esas causas. Nosotros, desde la Red contra la Corrupción, que es una asociación relacionada con el movimiento Red, no descartamos en absoluto personarnos en esas causas, ni tampoco descartamos reaperturar la causa Blesa, porque es un escándalo que no se haya reaperturado ya. Esto no tiene nada que ver, quiero decir. Blesa acude a la causa contra mí como perjudicado, lo cual es un esperpento, es verdad. Ya para terminar, señor Silva, que como le decía, espero tener la ocasión de hablar con usted con calma aquí en persona. Hemos conocido esta tarde una iniciativa curiosa, llamativa, una campaña de crowdfunding para recaudar fondos en esa campaña para las elecciones europeas, 20 euros por un autógrafo suyo, 300 por una cena, 500 por ir a la Eurocámara si resulta elegido. Los donantes tendrán plaza reservada en un acto de campaña y podrán charlar con usted en el backstage a cambio de 25 euros. Es consciente de que va a haber mucha gente que no entienda esta iniciativa, ¿no? Bueno, el crowdfunding es un sistema de recabar medios que me parece que tiene su originalidad. Yo no dirijo esta parte de la campaña, tiene que comprender que yo no estoy en todo. Es un sistema muy homologado en otros países. Nosotros es verdad que hemos llegado hasta donde hemos llegado con 0 euros, no tenemos nada, y invitamos a la ciudadanía a que muy libremente quiera participar bajo una especie de invitación que se puede entender en un sentido simpático o atractivo, pero bueno, es una manera de invitar a que se quiera colaborar en un movimiento ciudadano, en un movimiento Red, que carece totalmente de medios. Que se pueda criticar, bueno, pues, no sé, esto... No, digo por llamativo, por llamativo. ¿Le pide muchos autógrafos, juez Silva? Sí, y no pienso en principio cobrarle a nadie por un autógrafo, ¿verdad? O sea que esto se lo garantizo, que a mí, yo no puedo andar por la calle fácilmente. En Madrid se me acerca todo tipo de personas para animarme, para efectivamente decirme que están de acuerdo con la acción que estoy impulsando, pero también es verdad que hay muchísimas que la mayoría no se acercan. Es decir, bueno, y si alguien quiere pedirme un autógrafo, se lo daré. Juez Silva, muchísimas gracias por atendernos en directo después de esta jornada, suponemos, tan intensa para usted, y lo dicho, a ver si nos vemos en persona dentro de unos días aquí en Galicia. Mucha suerte mañana y muy buenas noches. Buenas noches. Gracias. Bueno, os pido nada, una valoración, pero de un titular nada más, porque tenemos que hablar de esta Santa Casa, que hoy es el cuarto periódico de España. Roberto, ¿alguna reflexión? Sí, no, es un esperpento. Esto es un esperpento de Poder Judicial. Es decir, que el Poder Judicial es un poder básico del Estado democrático. No hay Estado democrático, Estado de Derecho que pueda funcionar sin Poder Judicial. Y con este Poder Judicial tenemos un serio problema. En España tenemos un grave problema que tiene que ver con el funcionamiento del Poder Judicial. Muy serio. José Luis, igual de breve que Roberto. Si esto le pasa a un juez, ¿qué no le pasará a cualquier currito que se sienta en esas formas y en esas circunstancias delante de un tribunal? Yo creo que es una vergüenza en todo caso. Yo creo que estamos además ante una cuestión ya dilemática. Malo si se condena a este señor y malo si no se le condena. Y en todo ello me parece que hay una cierta sombra de naturaleza psíquica que tanto asombra un poco a la persona del juez como a la del presidente del tribunal. Y luego yo voy a hacer una declaración personal. A ver, yo había asumido desde hace muchos años la tarea de contarle a la gente lo que era el Poder Judicial. Desde hoy me considero relevado por los propios jueces y ya dejo que ellos se expliquen. No he visto vergüenza mayor que esto que hoy hemos visto ahí. Desde cualquier punto que se mire, desde el punto de vista judicial, desde el punto de vista personal, desde el punto de vista de la imagen que se transmite y desde el terror que le tiene que causar a cualquier ciudadano sentarse delante de esos personajes. Eso es terrorismo. Bueno, yo creo que
A mí gústame os xuíces xustos, non os xuíces xusticieiros. Medio segundo, por favor. Pois eso, gústame os xuíces xustos, non os xuíces xusticieiros, eu creo. E cal dos dous é o xusticiero neste caso? Silva claramente un xuez xusticieiro. Con Blesa? Con Blesa. Independientemente de que Blesa pois haya moitos indicios de que debe ser xulgado e posiblemente condenado. Pero eso non implica nun país democrático, razoable, que teña que meterlo na cadea 2 veces, ademais na segunda vez cambiando auto. Non implica eso. Lorenzo, titular. Sí, estoy de acuerdo completamente. Pues es bueno que lo digas, Roberto, que estás de acuerdo conmigo. No, estoy de acuerdo completamente. Estou de acordo, pero eu só quería decir que eu creo que non temos un problema coa xustiza. Eu creo que temos un problema na xustiza. É dicir, que a xustiza está empezando a convertir nun problema desde algún tempo. E canto máis se visibiliza, máis vemos que temos un problema na xustiza. Eles teñen un problema. E nós o sufrimos. Nosotros temos un problema. Eles teñen un problema e nós telegráficamente, valga la comparación como con el rey. 35. Hemos dicho que muy bien, pero no era muy bien. 35 anos. Sí, o que pasa que todo isto é fruto dese sistema do que antes falabas ti, que tiña que ser estable, é fruto tamén dese bipartidismo, do pacto bipartidista pola xustiza entre PP e PSOE, e aí están as consecuencias. Telegráficamente, dúas ideas, sacando a personalidade do xuiz Silva, sacando pois a influencia electoral que evidentemente hai, non, no período no que estamos, en as súas palabras, dúas cousas moi preocupantes. Primeira, están nos informes do Consello de Europa sobre corrupción con relación ao Estado español. É preocupante que xuíces que investigan a corrupción sexan apartados a través de querelas dos casos que están investigando. E o xuiz Silva teña a personalidade que teña, estaba investigando a corrupción e foi apartado. Bueno, insisto, hai máis jueces investigando corrupción que non están diciendo lo que está diciendo Silva, ¿no? Sabes que esa é a segunda idea. Claro, foron apartados. Pero que esa é a segunda idea. O xuiz Silva non está na Audiencia Nacional. E o que se fai con isto é mandar unha mensaxe moi clara que a partir de agora todos estes casos teñen que ir á Audiencia Nacional, que sí está directamente controlada, neste caso polo Goberno, polo Partido Popular. Bueno, en fin, como les decía, tendremos ocasión de tener aquí en directo al juez Elpidio Silva, que visitará Galicia dentro de unos días y que está ya comprometido a contarnos lo que piensa directamente a los espectadores de Vía V de V Televisión. Bueno, esta casa hoy está de enhorabuena porque hay grandes titulares que tienen que ver con el Estudio General de Medios, un hecho histórico. Nos lo va a contar Lucía Rodríguez, estén pendientes porque lo bueno, como con los pasteles, viene al final. Adelante, Lucía. Efectivamente, Fernanda, vamos a dejar lo mejor para el final porque tenemos que comenzar este último repaso hablando un día más de Ucrania porque la tensión escala por momentos. Los separatistas han secuestrado a un periodista estadounidense que cubría el conflicto en una ciudad del este del país. Además, en las últimas horas, un político local ha sido encontrado sin vida, supuestamente torturado hasta la muerte por los prorrusos. Ucrania ya ha asegurado que responderá con acciones antiterroristas ante esta escalada de tensión. Estados Unidos ha decidido desplegar efectivos militares, 600 soldados que se repartirán por Polonia, Estonia, Letonia y Lituania. Washington no lo plantea como una amenaza militar directa a Rusia, aunque sí como un mensaje de que hará todo lo necesario para defender a sus aliados de la OTAN. Ser o no ser español ya no estará en manos de los jueces. Los inmigrantes que quieran conseguir la nacionalidad tendrán que examinarse nada más y nada menos que en el Instituto Cervantes. La conocida institución se encargará de realizar la prueba de idioma y cultura españolas, pero además el Ministerio de Justicia elaborará el manual que deberán estudiar los solicitantes. Gallardón ha anunciado esta tarde esta reforma con la que asegura quieren acabar con la discrecionalidad que reinaba a la hora de conceder la nacionalidad española. Expropiar la mezquita de Córdoba, que hoy está en manos de la Iglesia Católica, es la petición que Izquierda Unida ha hecho al Gobierno. Quieren que el Ejecutivo acabe con lo que consideran un privilegio de la Curia, que registró la propiedad del templo por 30 euros en 2006 y que actualmente ingresa 8 euros por cada uno de sus visitantes, más de 1 millón de personas al año. El ministro de Justicia ha sido el encargado de responder a la solicitud. Es un despropósito económico porque el 33.3 de la Constitución exige indemnización. ¿Calculan ustedes lo que puede valer la mezquita de Córdoba? ¿Por qué propone usted, señoría, que le demos a la Iglesia Católica esas cantidades ingentes de dinero cuando con 8 euros efectivamente podemos disfrutar de la mezquita? Gracias, señor presidente. El verbo dimitir no se conjuga muy a menudo en los partidos políticos españoles. Sin embargo, el PP ha respirado hoy tranquilo gracias a una renuncia.
Los populares han agradecido al protagonista de esta foto su rápida dimisión. Claro que la difusión de la imagen en las redes sociales fue todavía más rauda. La fotografía de este concejal del Ayuntamiento castellonense de Nules manipulando lo que parece cocaína corrió como la pólvora. El edil ha asegurado que la imagen está fuera de contexto, que solo era una broma entre amigos, pero aún así ha abandonado su cargo. Dice que para no dañar la imagen de su partido. Y hoy nos despedimos, como decíamos, con los últimos datos del Estudio General de Medios que colocan a La Voz de Galicia como el cuarto periódico de España. Con más de 600.000 lectores ya rebasa al periódico de Cataluña. La Voz solo está por detrás del País, El Mundo y La Vanguardia. En la primera oleada de este 2014 su audiencia ha aumentado en un 3,8%. Lo hace en un contexto que dibuja una caída general de los medios escritos de un 2,3%. Aquí, en Galicia, La Voz también sigue aumentando su liderazgo, lejos de Faro de Vigo y El País. De hecho, más de la mitad de los lectores de prensa editada en nuestra comunidad confían en La Voz para informarse cada día. Por un día nos vamos con buen sabor de boca, Fernando. Muy buen titular, como siempre, lo de La Voz habla más alto. Me gustan mucho esos titulares que ponéis. Roberto, no es cosa menor de la que estamos hablando, ¿no? No es cosa menor teniendo en cuenta que Galicia tiene 2.800.000 habitantes. Si tuviéramos 30 millones de habitantes, pues sería una cosa menor. Pero como tenemos 2.800.000 y Cataluña tiene 6 millones y medio... No, 6 millones y medio, 7 millones, 8 ahora ya. Bueno, en fin, es igual. Esto es una noticia espléndida que yo creo que lo que pone de relieve es que cuando se hace buen periodismo se va bien. Está claro, se hace buen periodismo y se va bien. Es muy buena noticia, muy buena noticia. Yo creo que para el periódico y para Galicia. Lourenzo? Sí, o primero decir que parabéns aos profesionais e as profesionais que o fan, ¿no? que son os que están detrás de este asunto. E logo que efectivamente, nesto, curiosamente, Galicia está a altura de Cataluña e por diante do País Vasco, que sempre estamos aí comparándonos máis, menos, conseguimos, pois nesto estamos por diante do País Vasco e a altura de Cataluña. Porque nos comparamos o País Vasco e Cataluña, pero es que Andalucía tiene 8 millones de habitantes, non sei se ahora tiene algunos máis, pero en fin, sí, pero é un problema de educación, non de población. Es muy importante. Non é un problema demográfico. O sea, es una cosa absolutamente excepcional, teniendo en cuenta cuál es la población. No, cuál es la población de Galicia y el ámbito territorial. É un problema de vocación. O sea, aquí se demostra, é un problema de vocación, do que quere ser. Non é un problema non é un problema, pode haber un barrio de Madrid ou de Londres que teña tantos habitantes. Esa non é a cuestión. Carlos. Pois desde logo felicitar a Voz e os que a fan posible, os seus profesionais, os xornalistas que fan posible a Voz de Galicia. Eu creo que están á altura da responsabilidade que supón ser, desde logo xa desde hai tempo, o primeiro periódico, o primeiro xornal de Galicia e o cuarto no conxunto do Estado. Penso que é unha moi boa noticia e que espero que se vaya consolidando nas seguintes oleadas, non? Tuco, como lo ves tú? Bueno, pois o vexo ben. É unha boa noticia para o periódico, desde logo, e dou enhoraboa a todo o equipo do periódico, o editor tamén, evidentemente, que ten bastante que ver con isto, moi probablemente. Bueno, eu creo que é unha cuestión un pouco sorprendente, inicialmente, non pola calidade do xornal, sino polo país, non? Euskadi, por certo, ten 1 millón menos de habitantes que Galicia. Da igual, non é un problema de habitante. Bueno, efectivamente, pero es que el correo está mucho más abajo. Y eso que aquí leemos los bares. Claro, claro, efectivamente, el asunto de los bares, que yo pensé que eran todos lados, hasta que llegué a Madrid, leí el periódico y me dijeron que lo fuera a comprar aquí. En los cortes del calle se leen los cafés. Si le dices que si pides el periódico, dices, oiga, y en los hoteles, en los hoteles tampoco hay hoteles, tampoco hay periódicos, es verdad. As cousiñas moi rápidas, unha sumarme ás felicitacións que acaban de facer todos para os que fan o periódico, outro facer unha referencia moi explícita a que isto é unha empresa e ten un empresario e ten moito que ver a forma en que se deixa facer un periódico. Un periódico é o resultado de profesionales que poden traballar con certa libertad, non funciona. Un empresario da comunicación que se dedica a comunicación. Hai un empresario da comunicación que vive de eso, ¿verdad? Non, pero decir que non... Sí, no, pero que vive de eso y que no está en otra cosa. Y por tanto yo creo que eso es enormemente importante. Y otro es que es una enorme satisfacción colaborar en ello. Hombre, por favor, esto lo tenemos todos clarísimo. En fin, hoy es martes, pero también tenemos off the record porque ha habido una noticia que tiene que ver con las elecciones europeas y es esa amenaza, entiéndaseme bien la ironía, de que no va a haber vallas publicitarias por parte de un partido concreto, que es el Partido Socialista, en esa estrategia de la austeridad. No va a haber vallas anunciando cositas que tengan que ver con estas elecciones. Objeto de inspiración la valla para Lois Balado.
Off the record. Tenemos una mala noticia para todos ustedes. En estas elecciones europeas, a diferencia de como se venía haciendo hasta ahora, las vallas electorales solo podrán ser exhibidas durante los 15 días de campaña electoral. Lo sabemos, una lástima, porque anda que no han dado juego tradicionalmente estos carteles. Algunos por unas cosas y otros por otras. Pero nadie nos va a quitar el gusto de disfrutar de nuestras propias vallas electorales. A Cañete, por ejemplo, el político de alma indómita... Cuando uno ha comido lo que ha comido y ve un yogur en una nevera, dice, ya puede poner la fecha que quiera, que yo me lo voy a comer. Le pondríamos una bien grande, con movimiento y todo. De esas que tantas veces hemos visto en las películas. ¿Y qué hay de Rubalcaba? Que se juega el puesto en estos comicios. Solo por eso merece el mismo protagonismo que Valenciano. Nosotros hemos encontrado una fórmula mixta que puede resultar, aunque se recomienda no ponerlo en carretera para evitar sustos. E incluso para la particular Europa de José Blanco... ¿Cantas estrelas ten a bandeira europea? 27, ¿no? Bueno, ten 12, unas pocas menos, pero... bueno. Tenemos nuestra propia propuesta. Un poco sobrecargada, pueden pensar, pero así lo ha querido el exministro de Fomento. En fin, Estrellita, que dice la canción esa infantil, ¿no? Estrellita, no me acuerdo cómo era. Señores, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Regresamos mañana a las 10 menos 20. Prometemos emociones fuertes. Sean felices.